Brian, let's go. La monja Milagros se asegura de que las chicas del campamento religioso estén dormidas. En medio de la noche María tiene una experiencia mística con Dios, pero duda si fue real. A pesar de eso, recuerda que debe ir a un concierto con su amiga Susana. Aunque Susana se enfada por no despertarla antes, consiguen llegar al concierto a tiempo. Ambas están sumergidas en la música pop y la cultura moderna, formaron un dúo musical y un productor las busca. Susana va con él, mientras María decide regresar al campamento. Al día siguiente, todas se preparan para la excursión, excepto el dúo de amigas rebeldes, que siguen durmiendo. La monja superior se enfada con las chicas y las castiga con un fin de semana entero de limpieza, supervisadas por la monja Milagros. Aunque Milagros tiene una buena relación con ellas, considera que están abusando de su amabilidad. Milagros revela que Susana llegó ebria por la mañana y le pidió dinero para pagar el taxi. La rubia defiende que lo ocurrido ayer valió la pena, ya que conoció a un productor musical interesado en su grupo. Milagros se entusiasma al escuchar la noticia y pide a Susana que le muestre su música. Revela que en el pasado también formó parte de un grupo musical y amaba cantar, pero dejó eso atrás al convertirse en monja. En ese momento, María entra con expresión molesta, ya que considera injusto ser castigada por culpa de Susana. La rubia le recuerda que ella también se escapó y la dejó sola. Pero decide dejar atrás esa discusión y comparte emocionada que el productor las ha invitado a una fiesta esa misma noche. María pide a Susana que sea realista y deje los juegos infantiles. Le recuerda que su dúo musical es solo para pasar el rato en el aburrido pueblo donde viven. Susana no comprende la actitud de su amiga y le ofrece su apoyo, diciéndole que puede contarle qué le sucede cuando esté lista. La monja Bernarda busca acercar a las chicas a la religión sin aburrirlas, así que le pide a Milagros que cree una coreografía para usar la música como medio de conexión. Mientras trabaja en ello, los recuerdos de Milagros como cantante resurgen y busca fotos antiguas. Encuentra un hermoso vestido que solía usar, se lo pone y comienza a cantar. En medio de todo esto, Milagros enfrenta sus propias dudas y cuestiona su papel como monja. Susana, quien se encontraba oculta fumando, se acerca emocionada al descubrir que la hermosa voz pertenece a Milagros. Miles de emociones la invaden y siente la necesidad de estar cerca de ella. Brian, let's go. Sin embargo, Milagros la sorprende espiándola y Susana finge estar perdida. Con los sentimientos a flor de piel, Susana se disculpa con Milagros por causarle problemas debido a su rebeldía. Milagros admite que también puede ser un poco estricta a veces y se disculpa también. El resto del día, Susana practica para la reunión con el productor, mientras María busca comunicarse con Dios. Aunque María pierde interés en la fiesta del productor, anima a Susana a que asista. Sin embargo, Susana enfadada, decide mudarse de la cabaña. Milagros la sigue y le pide que asista a la fiesta, pero Susana considera que ya no vale la pena sin María, ya que era algo que compartían. Además, está en una etapa de crecimiento y ya no disfruta tanto embriagarse cada fin de semana. Por tanto, le pide a Milagros que no vuelvan a mencionar el tema. Milagros comprende a Susana y con amabilidad le aplica protector contra los mosquitos. Mientras lo hace, elogia sus tatuajes y hablan sobre su significado. En ese instante, queda claro que Susana siente algo especial por Milagros, evidenciado en la forma en que la mira. María tiene otro encuentro con Dios y acaba tirada en el campo. Por la mañana, Milagros la encuentra y pide ayuda asustada. La monja Bernarda intenta calmar la situación, pero Susana y Milagros quieren saber qué ocurre. La monja revela el secreto, enfadando a María. Susana y Milagros causan un escándalo al estar muy confundidas. La rubia intenta hablar con su amiga, pero ella les pide a todas que la dejen en paz. Milagros aconseja a María que deje las cosas como están y olvide la idea de encontrarse con Dios nuevamente. Sin embargo, María insiste en querer estar con él. Milagros le advierte que es joven y podría arrepentirse de tomar una mala decisión, recordando su propia elección de dejar su carrera como cantante para convertirse en monja. Susana, quien escucha todo detrás de la puerta, se cansa de la negatividad de Milagros y le pregunta cómo puede saber lo que es mejor para María. A modo de ejemplo, le cuestiona si alguna vez se ha enamorado tanto de alguien que no puede dejar de pensar en esa persona. Milagros intenta detenerla al intuir la dirección de la conversación, pero Susana continúa hasta revelar que está enamorada de ella. Además, declara que si alguien le dijera que está confundida y que debe detenerse para reflexionar, lo mandaría al diablo. Así que no permitirá que nada ni nadie desilusione a su amiga o la desilusione a ella. Sin más por decir, Susana toma coraje y besa a Milagros.
Sin embargo, Milagros se aleja tras escuchar a María decir que ellas sí son valientes. Las chicas finalmente se sinceran sobre sus sentimientos y comienzan a idear un plan para que Dios aparezca nuevamente. Mientras tanto, Milagros confiesa a Bernarda su decisión de irse, en busca de otra posible vida. Las chicas descubren que pueden atraer a Dios a través de la música y se preparan para dar un espectáculo impactante. Antes de comenzar, Milagros se acerca a Susana, dejándola deslumbrada por su radiante presencia. Milagros decide no interrumpirlas y las chicas comienzan su presentación musical. Al principio, María duda de su habilidad para hacer que Dios aparezca. Pero lo hacen tan bien que Dios se presenta y canta junto a ellas. María continúa cantando. Luego Milagros se emociona y sorprende a todos con su talento al también cantar. Al finalizar, Milagros muestra valentía al besar a Susana. Ella se despide de su mejor amiga, y al final vemos a Susana y Milagros aceptando sus sentimientos mutuos mientras María parte hacia el cielo. Y así termina la historia de Milagros y Susana. Suscríbete al canal y deja tu hermoso like.